Ya sabemos que Donald Trump pidió ayuda a una decena de países para reabrir el estrecho de Hormuz. Le pidió ayuda hasta China. Alemania dijo no. Italia por su parte dijo no. La negativa también la obtuvo por parte de Japón, Corea del Sur, Australia, incluso el Reino Unido le dijo que no se iba a dejar arrastrar a una guerra prolongada. Francia dijo que podría escoltar barcos, pero no como parte de la operación de los Estados Unidos en Medio Oriente. En conclusión, tú te metes, tú te sales. Eso sucede cuando se trata a los aliados como enemigos, se les presiona con aranceles, se les amenaza con invasiones y se ofende a sus mandatarios como ha hecho con Canadá. Es mejor tener amigos que alardear de tener poder. Pero quédese ahí, porque este video no es para hablar sobre el desastre de Medio Oriente que está afectando la economía de los Estados Unidos, ni de los 900 millones de dólares que cuesta esta guerra cada día. El video de hoy se va a concentrar en por qué lo que decidieron hacer los señores Trump y Netanyahu repercute directamente en su bolsillo y en el mío. ¿A que usted le gustaría saber por qué usted y yo estamos teniendo que pagar por el precio de una guerra a más de 10.000 kilómetros de distancia? Y le vamos a responder dos preguntas concretas. ¿Por qué Canadá no se salva de pagar un costo mucho más alto en la gasolina aunque produzca tanto petróleo? Y lo otro es, ¿qué tiene que ver ese lugar del que poco sabemos y que se conoce como el Estrecho de Hormuz con la subida del precio del combustible? Cuando empezó el enfrentamiento entre Irán, Estados Unidos e Israel, empezó una montaña rusa. Para que usted se haga una idea de la inestabilidad de los mercados y de los precios del petróleo, Reuters reportó que el barril de petróleo osciló en precios entre $119 y $70 desde el inicio del conflicto. Esto empieza lejos de Canadá y de Estados Unidos, pero se siente en las refinerías y al final en la estación donde usted y yo ponemos gasolina a nuestro carro. Pero no todos saben esto, préstele atención. Esa montaña rusa que viene desde Irán, pues no se queda sola en la gasolinera, sino que se mete en los precios de todo lo que consumimos, no solo en el combustible, sino en los alimentos, en los servicios, absolutamente en todo. Pero no todos tenemos claro cómo sucede y qué tanto puede influir una guerra en otro continente en los costos de nuestra vida en este continente. Entonces, aquí surge una pregunta que mucha gente se hace en Canadá. Si este país produce tanto petróleo, ¿por qué nos afecta casi igual que a países que no lo producen? ¿No se supondría que deberíamos estar protegidos por tener el petróleo aquí mismo? La respuesta corta es no. El precio que se paga en la gasolinera canadiense no depende solo del crudo que sale de Alberta. Natural Resources Canada y la Asociación Automovilística Nacional explican que el precio final se arma con varias piezas. El precio global del crudo, el tipo de cambio del dólar canadiense con el dólar estadounidense, la capacidad de la refinación, los impuestos y factores locales de competencia y la distribución. Es una ecuación donde Canadá no controla todas las variables. En otras palabras, un país puede ser productor y aún así pagar más porque está amarrado a un mercado internacional que reacciona a guerras, anuncios políticos y al miedo de los inversionistas. Una cosa es producir y otra es fijar el precio final. Aquí aparece la gran contradicción canadiense. Por un lado, un país exportador puede ganar más dinero si sube el precio internacional del crudo. El Banco de Canadá reconoce efectivamente que los precios más altos pueden traer ingresos más altos por exportaciones. Esa es la mejor versión del argumento optimista. Si el petróleo sube, pues entra más plata a Canadá y al final el país gana. Y tiene una parte de verdad, mayores ingresos para los gobiernos, más regalías y más inversión en el país. Pero cuando se mira la vida diaria, la otra cara aparece rápidamente. El Banco de Canadá también recuerda que cuando suben los precios del petróleo y de la energía en general, eso termina empujando la inflación y encareciendo las cosas que usted y yo compramos todos los días. Ahora, usted podrá decir, pero estos periodistas están desinformados, ¿acaso no saben que el precio del petróleo ha bajado en promedio 15%? Bueno, sí estamos bien informados. Efectivamente, el precio del petróleo cayó luego de que el primer petrolero pasara por el estrecho de Hormuz escoltado por los barcos de la Armada de Estados Unidos. Pero la montaña rusa no se detiene. Y ahí es donde entramos en algo bien interesante. ¿Qué es el estrecho de Hormuz?
¿Y qué tiene usted que ver con que le toque pagar mucho más cara la gasolina de su carro? Pues se lo voy a explicar sencillo. Ese es un paso, así como lo vemos en este mapa, por donde según la Agencia Internacional de Energía pasan unos 20 millones de barriles de petróleo diarios, una cuarta parte del comercio marítimo mundial del petróleo. Prácticamente todo el crudo de la península arábica pasa por aquí. Si ese cuello de botella se incendia militarmente, el mercado entra en pánico. Porque la gente que compra, que vende petróleo en los mercados financieros cree que puede faltar, demorarse o volverse mucho más riesgoso y caro de mover. En pocas palabras, hay inestabilidad en el mercado. Y aquí viene una explicación muy sencilla de este tema. Fíjense, los mercados son como la vida cotidiana, como las relaciones de pareja, el trabajo, como los precios. A todos nos gustaría que no fuera una montaña rusa, ayer mal, hoy bien, mañana regular, pasado mañana no se sabe. Y ahí es cuando usted siente la inestabilidad y eso genera malestar. Bueno, eso mismo sucede en los mercados y se siente como un jalón al bolsillo. Pues bueno, cuando hay esa inestabilidad por un conflicto como el actual con Irán, las medidas de presión que toma el régimen de los ayatolas es darle inestabilidad al mundo con el cierre del lugar estratégico como es el Estrecho de Hormuz. Entonces, pues sube el precio del petróleo y si Trump escolta a los buques para que pasen, entonces baja. Es claro, ¿cierto? Y aquí viene una pregunta que seguro usted en este momento se está haciendo y es, ¿por qué Canadá está sufriendo si no hace parte de lo que está sucediendo en Irán? Canadá condena los ataques contra civiles e infraestructura civil. Todas las partes deben respetar el derecho internacional. La atención debe centrarse en una rápida desescalada. Aquí entra la dimensión geopolítica que aunque usted pueda no interesarle, pues al final le incumbe y mucho. Pues les voy a explicar por qué. Mark Carney ha intentado caminar por la cuerda floja porque el 3 de marzo dijo que Canadá ve a Irán como una fuente principal de inestabilidad y pidió desescalar el conflicto dentro del marco del derecho internacional. Pero luego el ministro de Defensa afirmó que Canadá no participará en la guerra y que ni siquiera fue consultado antes de la acción militar de Estados Unidos e Israel. Y aquí viene la respuesta que usted quiere escuchar. Lo anterior es la versión más razonable de la posición oficial. Pero aquí está un detalle que toca directamente su bolsillo. Aunque Canadá no dispare ni un solo misil, la tensión en Medio Oriente mantiene nerviosos a los mercados y al Estrecho de Hormuz bajo amenaza. La gasolina en todo el país sigue expuesta a una montaña rusa de precios. La geopolítica no pide permiso para tocarnos el bolsillo. La pregunta ya no es solo si mañana volverá a subir la gasolina. La pregunta es si estamos preparados para entender que el costo de una guerra no se mide solamente en misiles y en drones, sino también en inflación, en incertidumbre, en presión sobre la vida diaria de millones de personas que nunca hemos pisado y seguramente no pisaremos Medio Oriente. Según la Agencia Internacional de Energía, esta ha sido la mayor interrupción en el suministro de petróleo a nivel mundial en la historia del mundo. Vamos a recapitular para que usted se vaya con la información bien puesta. Primero, así el conflicto esté lejos de Canadá, pues eso nos afecta a todos. Segundo, así Canadá sea productor, no es indiferente a lo que pase en el Golfo Pérsico porque Canadá no controla todas las variables del precio del petróleo. Y tres, si se bloquea el Estrecho de Hormuz, se genera una inestabilidad en el mercado que sentimos todos en el bolsillo de una manera directa. Si este video les ayudó a entender algo mejor lo que está pasando con el precio de la gasolina gracias al conflicto en Irán, pues antes de irse por favor regálenos un like, un hype, bien importante los hypes para ayudarnos a impulsar este canal, nos ayudan de verdad un montón y si comparten el video pues eso nos ayuda todavía más, pero lo que más nos ayudaría es que usted se una a nuestro canal, a nuestros miembros del canal. Por una pequeñísima suma mensualmente, usted nos está ayudando bastante y va a tener acceso a material muy interesante, que seguramente va a ser muy chévere para usted. Y si quieren más análisis como este, pues suscríbanse porque esto es Canadá tal cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.